Continuando con el tema de electrónica analógica y en concreto con los componentes que utilizamos, vamos a ver uno nuevo que es el transistor. Bien, el transistor, sus características son las siguientes. Primero, está fabricado con semiconductores. Los semiconductores son pues unos materiales que no son conductores de la electricidad, pero tampoco son aislantes. Digamos que tienen un comportamiento intermedio. En determinadas condiciones conducen la corriente y en otras no. Entonces son pues, unos materiales especiales. Normalmente son germanio o silicio. Por ejemplo, con este tipo de materiales también se fabrican los diodos que ya hemos visto. Tienen tres partes, ¿vale? Tienen tres partes o terminales que son la base, el colector y el emisor. Y ahora después pues veremos qué función tiene cada una de ellas. En cuanto a sus tipos, hay de muchos tipos, hay de varios tipos. Están los transistores de efecto de campo y los bipolares principalmente. Nosotros no nos vamos a complicar mucho, vamos a ver solo un tipo de transistor, que es el transistor bipolar y en concreto, dentro del bipolar, el tipo NPN, que sería este que veis aquí. Estamos viendo su símbolo, el transistor bipolar NPN. ¿Vale? Y aquí vemos sus tres terminales, la base, el colector y el emisor. Importante que sepamos dibujar bien el símbolo y orientemos bien los terminales y las flechas. Físicamente los transistores pues, pueden tener diferentes formas. Aquí vemos algunos. ¿Vale? Ya veremos cuando hagamos prácticas, voy a utilizar algunos de ellos. Como digo, nos centramos entonces en este transistor, el transistor bipolar NPN. En cuanto a su funcionamiento, lo vamos a ver en detalle ahora, pero en principio que sepáis que puede funcionar en corte, en saturación y en zona activa. Luego, en cuanto a sus aplicaciones, pues como digo, se utiliza en multitud de aparatos electrónicos. Es la base, junto con los diodos, de la electrónica digital moderna. Entonces se utiliza para fabricar microchips, microprocesadores, memorias, etc. Prácticamente todo lo electrónico se fabrica en mayor o menor medida a base de transistores y diodos. Pero bueno, vamos a ver su funcionamiento, que es lo que más nos interesa a nosotros. Vamos a ver cómo funcionaría. Y para entender bien su funcionamiento, vamos a hacer un símil hidráulico. Nos vamos a imaginar que el transistor no es eléctrico, sino que es un componente hidráulico, es decir, que son una serie de tuberías por las que circula agua. Si nos fijamos aquí en la figura de la izquierda, por ejemplo, vemos tres tuberías de agua, la B, la C y la E. Evidentemente la B simboliza al terminal de base del transistor, la C al de colector y la E al de emisor. E internamente es como si fuera una especie de tapón, un tapón obturador que deja o no deja pasar la corriente en la tubería principal, que sería la que va de C a E, de colector a emisor. Bien, entonces, si nos fijamos en la figura de la izquierda todavía, este sería el transistor cuando funciona en corte. Si nos fijamos ahí, veremos que lo que es el tapón está cerrando por completo el paso del agua, el agua que viene del colector y que debería seguir hasta el emisor, pero como hay un tapón que está tapando el paso, está obturando el paso del agua, pues no circula ninguna corriente. Ahí en ese caso decimos que el transistor está cortado, ¿vale? No deja pasar la corriente de agua, en este caso, en el ejemplo, corriente de agua, en el transistor real sería corriente de electrones. Si nos vamos a la figura de en medio, ¿qué hacemos aquí? Fijaros que ahora ya sí empieza a ver aquí, en esta tubería, la tubería B, la tubería de base, inyectamos una pequeña corriente de agua. Esa corriente de agua, la presión de esa corriente empuja al obturador y hace que se abra un poco el paso de agua en la tubería principal, que va de colector a emisor. De manera que entonces
inyectamos una pequeña corriente en la base y conseguimos pues que circule una corriente, como digo, por la tubería principal, una corriente que es bastante mayor. ¿Vale? Una pequeña corriente en la base conseguimos que circule, que se abra el obturador y que circule una corriente bastante más grande de colector emisor, puesto que por esa tubería es más grande y circula más agua. ¿De acuerdo? Aquí no se aprecia bien, pero en teoría debería ser esta tubería de la base más fina y la tubería principal de colector emisor más gruesa, de manera que con una pequeña corriente en la base conseguimos producir una corriente mayor de colector emisor. ¿De acuerdo? Y esa corriente es proporcional a la de la base. Si yo inyecto más corriente en la base, evidentemente el obturador se desplaza más hacia la derecha y deja pasar más agua por la tubería principal. ¿Vale? Entonces, en ese caso, el transistor se forma o se comporta, mejor dicho, como un amplificador que amplifica la corriente de la base. La corriente que inyectemos en la base se amplifica, pero es proporcional en la corriente que va de colector a emisor. Por último, nos vamos a la figura de la derecha. Si seguimos inyectando más corriente por la base, va a empujar más al obturador hacia la derecha y vamos a conseguir que se abra por completo el paso del agua por la tubería principal. Entonces, aquí ya la cantidad de agua que pasa por la tubería principal de colector a emisor es la máxima. Digamos que ya el transistor se satura, no puede pasar más agua que la que hay, puesto que ya está abierto por completo la tubería. ¿Vale? Entonces funcionaría en saturación. ¿De acuerdo? Entonces estos serían los tres estados de funcionamiento. En corte, cuando no hay corriente por la base, por tanto está taponado el paso por la corriente principal de colector a emisor. En zona activa, cuando sí hay una pequeña corriente por la base que abre un poco el obturador y se produce una corriente principal que es proporcional a la que hayamos metido por la base, funciona como amplificador. Y luego, cuando ya esta corriente de base es suficientemente grande como para abrir por completo el paso del agua, y pasaría toda la corriente de agua por la tubería principal de colector emisor y diríamos que el transistor está en saturación. Bien, si lo vemos, eso mismo que hemos visto con el símil hidráulico, lo vemos con el transistor en sí, ya con cables, no con tuberías. Aquí vemos de nuevo, digamos que el interior vamos a imaginarnos como si fuera esa llave de paso, ese obturador que se abre empujando con corriente en la base, ¿vale? Y las terminales C y E, colector y emisor, pues simbolizan esa corriente principal, esa tubería principal por la que circula la mayor cantidad de agua. Bien, entonces ahí tendríamos los tres estados de funcionamiento. En corte es cuando no pasa corriente por la base, por aquí por la base no hay corriente ninguna, por tanto no pasa corriente de colector a emisor. Y el transistor se comporta como si fuera un interruptor abierto, es decir, si conectamos algo entre colector y emisor, pues el transistor funcionaría como un interruptor que no deja pasar corriente, está abierto. Si inyectamos una pequeña corriente de electrones por la base, el transistor empieza a estar en zona activa, es decir, deja pasar una pequeña corriente también, una corriente pero mucho mayor que la de base, normalmente es unas 100 veces mayor, entre colector y emisor, es decir, una pequeña corriente por la base hace que circule una corriente grande de colector a emisor. Y además es proporcional, la corriente que pasa de colector a emisor es proporcional a la que se inyecta por la base. Si inyectamos más por la base va a circular mucha más de colector a emisor. Entonces aquí funcionaría el transistor como amplificador. Y por último tenemos el estado de funcionamiento en saturación, que es cuando ya la corriente que inyectamos en la base es suficientemente grande como para que se abra por completo el paso de la corriente por la corriente principal, que es la que va de colector a emisor. Entonces por aquí pasa una corriente máxima y entonces se comporta como si aquí hubiéramos puesto un interruptor cerrado que deja pasar por completo la corriente. ¿De acuerdo? Entonces esos serían los tres estados de funcionamiento del transistor. En corte,
que funcionaría como un interruptor abierto, en zona activa, que funcionaría como un amplificador, y en saturación, que funcionaría como un interruptor cerrado. Eso es todo por esta clase. Luego pues me hacéis el cuestionario que veréis en la tarea.